Este es nuestro típico amplificador operacional. El amplificador operacional tiene un circuito equivalente, una resistencia de entrada, que es una impedancia de entrada que le llamamos Z-in. Aquí tendríamos la entrada Bin más, aquí tendríamos la entrada Bin menos, y aquí hay un voltaje V sub D, que es la diferencia potencial V sub in más, V sub in menos. Bueno, a este lado tendríamos entonces un voltaje que es A por V sub D. Tendríamos una impedancia de salida que es ZU. Y aquí tendríamos entonces nuestra salida, que este sería V sub O. ¿Listo? Entonces vamos a encajar todo eso como si fuera un amplificador operacional. Así de esta forma. ¿Listo? Ok. Entonces nuestra salida viene aquí, que es V sub O. Tal como lo vemos ahí, V sub O pues va a ser igual a A por V sub D, porque pues no tenemos ninguna impedancia en ese lado. Ese sería nuestro circuito equivalente. Recuerde, V sub D es la diferencia potencial de la entrada más menos la entrada menos. Z-in es la impedancia de entrada entre los dos terminales. Ese Z-in ya lo habíamos puesto aquí, que Z-in es alrededor de unos 2 megas, 2 megohms. Ahí la ganancia. La ganancia quiere decir la multiplicación que se le va a dar a la señal V sub D, que es la diferencia potencial, y ahí tendríamos el V sub O. Entonces esa ganancia está alrededor de unos 200.000 veces. Y el ZO ya habíamos dicho que era una impedancia de salida que es muy pequeña, que es alrededor de unos 50 ohmios por lo general. ¿Y qué tal si tenemos nuestro circuito equivalente así? Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner aquí una línea unida V sub O, de esta forma. O sea, vamos a poner ahí un alambrito que cubra la entrada menos hasta la salida. Y aquí tendríamos un voltaje de entrada. Ese voltaje de entrada puede ser cualquier tipo de señal. Y vamos a analizar este circuito. Por el lado de V sub O, recuerden que V sub O es igual a A por V sub D. Y si miramos aquí, esta es una fuente A por V sub D, que es el mismo V sub O que tenemos aquí. Tenemos Z0. Y acá tenemos una impedancia muy grande. Entonces 50 ohmios comparado con 2 megas es prácticamente como si esta línea estuviera colgando. O sea, prácticamente lo que vemos en la salida es A por V sub D. Entonces, si lo vemos de esa forma, en esta entrada V sub D es igual a V sub in menos V sub O, porque ya tenemos esta línea conectada. Ahora, V sub O lo tenemos acá, lo podemos reemplazar. O sea que V sub O es igual A por B sub D, pero B sub D es B sub I menos B sub O. Entonces, aquí tendríamos que B sub O es igual a por B sub I menos A por B sub O. Organizamos esto, nos quedaría B sub O 1 más A igual a A por B sub I. Y B sub O, entonces nos quedaría igual. A es muy grande. Entonces, como es muy grande comparado con 1, entonces 1 más 200.000 es prácticamente 200.000, es 200.001, o sea, prácticamente 200.000. O sea que 200.000 sobre 200.001 prácticamente eso es 1. O sea que tendríamos aquí que el B sub O es igual a B sub I. Entonces cuando tenemos un circuito de estos, como que vemos ahí, que es un circuito más menos con una entrada B sub I y una retroalimentación a la salida hasta la entrada negativa, tenemos entonces un circuito que ya sabemos que nos va a dar un voltaje de salida igual al voltaje de entrada. Y ese circuito nosotros lo llamamos seguidor de fuente. Ustedes se preguntarán, entonces, ¿para qué hacer un circuito que en la salida me está dando lo mismo de la entrada? O sea, ¿cuál es el propósito de hacer eso? El propósito es que esta entrada que nosotros tenemos aquí, esta impedancia de entrada que nosotros tenemos aquí, es de alrededor de 2 megas.
Si nosotros tenemos un circuito acá en Besuin, o sea, ese circuito que nos está dando esa señal de Besuin, lo tenemos con una salida, por ejemplo, de 10K, una impedancia de salida 10K. 2 megas es prácticamente un circuito abierto. Quiere decir que casi todo el voltaje que vemos en esa entrada lo estamos viendo sin caerse, porque esto no representa una carga suficientemente grande como para que ese voltaje se caiga. O sea, si tenemos 10K con 2 megas, pues prácticamente la caída es mínima. Por el otro lado, en la salida, que estamos viendo el mismo B-Swing, por ese lado tenemos una impedancia muy chiquita, de 50 ohmios. Entonces, estamos cambiando un voltaje de entrada que es B-Swing con una impedancia de 10K por un voltaje de salida que es el mismo B-Swing, pero con una impedancia de salida de 50 ohmios. Entonces, lo que estamos haciendo en realidad es tener la misma señal de entrada, pero con una impedancia mucho más pequeña que la que tenía anteriormente. O sea, en otras palabras, estamos haciendo un acople de impedancias. Miremos este otro caso. ¿Qué tal si tenemos un circuito amplificador operacional otra vez? ¿Sí? Y vamos a hacer que ese amplificador operacional también tenga aquí exactamente igual, más menos B sub D. Acá tenemos Zin, tenemos nuestra señal A por B sub D y la impedancia de salida aquí con B sub O. Bien, ahora supongamos que tenemos este circuito. Aquí le vamos a poner una resistencia, la vamos a poner como R2 y esta resistencia como R1. Y aquí tenemos un voltaje de caída que es B sub A. Bueno, este es un divisor de tensión. Acá hay una impedancia muy grande, es como si estuviera un circuito abierto ahí. O sea, es muy grande, son 2 megas. Estos son resistencias entre 1K y 50K aproximadamente. Entonces, comparado con 2 megas, eso no es, francamente, no es nada. Listo. Entonces, B sub A es un divisor de tensión que nos va a quedar igual a B sub O multiplicado por R1 sobre R1 más R2. Por otro lado, este B sub D que está aquí, este es un B sub D. B sub D va a ser igual la diferencia de potencial entre B sub I y menos B sub A. Menos B sub A. Listo. Y B sub O es igual a por B sub D. O sea que B sub O nos quedaría igual a A por B sub D, que es B sub I menos B sub A. Entonces por B sub I menos B sub A, que es BO por R1 sobre R1 más R2. O sea que esto nos va a quedar igual a A por R1 más R2 por B sub I menos BO por R1 y todo esto sobre R1 más R2. Listo. Vamos a tratar de minimizar esto un poquito más, o sea que aquí nos quedaría B sub O multiplicado por R1 más R2. Esto nos da igual a R1 más R2 por B sub I menos A por R1 por B sub O. Entonces quedaría B sub O factor de R1 más R2. Esto es igual a por R1 más R2 por B sub I. Despejamos BO, nos queda A por R1 más R2 por B sub I y dividido entre R1 más R2 más A por R1. Bien, este término aquí ya dijimos que era si R1 y R2 está entre 1 y 50K, el peor de los casos es que esta suma es 100K. Si R1 son 50K multiplicado por 200.000, esto es un valor muy grande. O sea que esto es prácticamente, es como si fuera cero comparado con esto. O sea, como si no lo tuviéramos en cuenta. Entonces, teniendo eso en cuenta, tendríamos entonces que B sub O
es igual a A por R1 más R2 por B sub in, da una equivalencia, y A por R1. Entonces eliminamos la A y nos quedaría que BO es igual a 1 más R2 sobre R1 por B sub in. Y ahí tendríamos entonces la ecuación. En este caso lo que vamos a hacer es que vamos a mandar este pinaco y vamos a meter acá una señal y hacemos una retroalimentación. Este es B sub in por este lado, ¿okay? Y este le vamos a poner R2 y este le vamos a poner R1, ¿okay? Listo. Aquí pues obviamente va a haber un B sub A, este punto es B sub A, y tendríamos este circuito. Ya sabemos que esta impedancia es muy grande, entonces es tan grande que es como si fuera un circuito abierto ahí. Entonces, para hacer el cálculo de B sub A, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a suponer que viene una corriente así por la entrada y esa corriente va hacia la salida. Esa corriente la llamamos I. Entonces, esa corriente I la podemos expresar como A B sub I menos B sub A sobre R1. O es lo mismo, pues pasa por aquí, es B sub A menos B sub O sobre R2. Entonces, si multiplicamos en cruz, aquí tendríamos, R2 por B sub I menos R2 por B sub A igual a R1 por B sub A menos R1 por B sub O. Tendríamos B sub A, hagamos este lado, sería R1 más R2. Esto es igual, ya nos quedamos en este otro lado, R2 por B sub I más R1 por B sub O. Listo, ahí ya tenemos B sub A despejado. Bueno, casi despejado, me falta dividir, ¿no? B sub D, otra vez en este caso sería, dice que este punto es 0 y acá es B sub A. O sea, el B sub D es menos B sub A. Y teniendo esta ecuación, entonces tendríamos B sub O es igual a A por menos B sub A. O sea, menos A por B sub A. Pero B sub A es esto. O sea, que aquí tendríamos R2 por B sub I más R1 por B sub O. Todo dividido entre R1 más R2. Listo, ahora multiplicamos en cruz y tendríamos aquí por R1 más R2 y esto es igual a menos A por R2 por B sub I. Aquí vamos a despejar B sub O más A por R1 y esto es igual a menos A por R2 por B sub I. Ahora despejamos B sub O y nos queda A por R2 por B sub I dividido entre R1 más R2 más A por R1. Ya habíamos dicho que esta partecita, esta suma, es muy pequeña comparada con esta. Quiere decir entonces que A por R1 es mucho más grande que R1 más R2. Mucho más grande. Muy grande, ¿cierto? Entonces prácticamente podríamos decir que BO es igual, semejante pues, a menos A por R2 por B sub I sobre A por R1. Aquí saldríamos entonces con que B sub O es igual a menos R2 sobre R1 por B sub I. Entonces ya tendríamos aquí un voltaje de salida que es igual a una ganancia negativa de B sub I. O sea que tenemos un amplificador con ganancia negativa, ¿cierto? Y eso lo llamamos amplificador inversor.